Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, un día más, una tarde más, un sábado aquí charlando de vestuario y tenemos a una gran invitada, una colega de Paraguay, Tania Simbrón. Tania, nos conocimos con esto de las charlas cuando charlé más bien con Catherine Rodríguez. Tania, que tiene un espacio similar en Paraguay, quería hablar con ella y por medio de Catherine nos hemos conectado. Entonces es increíble también cómo estas redes y estos sistemas de comunicación modernos eh, pueden generar estos vínculos tan chéveres. Tania inició su carrera como vestuarista asistiendo a Michael Kaplan, es el diseñador de vestuario de Blade Runner, del Club de la Pelea, algunas secuelas de Star Wars. Y allí ella más adelante nos va a contar cómo fue que se conoció con este señor y este fue el que le metió el virus de amar el vestuario, de querer hacer vestuario. Ha trabajado como diseñadora de vestuario en más de 20 producciones entre largometrajes, cortometrajes y obras de teatro. Tiene un premio super chévere que se ganó en el IFF de Madrid en el 2015 por una peli que hizo. También es una de las fundadoras de la agrupación Profesionales de Vestuario de Paraguay, cofundadora y directora de Cinelandia, CE, Centro de Especialización y Coworking Audiovisual. Entonces, pues nada, vamos a invitar aquí ya a Tania, que se va a conectar desde la cuenta. A ver, que no te veo. Vamos a buscarte. Uh-huh. De nuevo a todos y a todas, gracias por estar aquí conectados en este espacio. Aquí veo a don Camelio, que lo tuvimos hace 8 días. Hola Cami, José, Geraldine, muchas gracias por conectarse. Vamos a hablar del trabajo de Tania, que tiene varias de sus películas. O sea, quiero que hablemos un poco del trabajo que ha desempeñado ella como diseñadora de vestuario, pero también de este espacio que tiene junto a su esposo, que se llama Cinelandia. Quiero que nos cuente también como el panorama audiovisual y cinematográfico que hay en su país. Algo que pasó después de una dictadura pues que tuvieron ellos. Hola Ana Jauregui, qué gusto verte por estos lados. Y bueno, pues acá estamos esperando a ver. ¿Qué más les cuento aquí de Tania? Tirín. A ver que nos aparezca. Dice que fue asistente de cátedra en la Universidad de Palermo, la diseñadora de vestuario Mirta Liñeiro, es docente de la Universidad Americana en la cátedra de vestuario y escenografía, miembro fundador y expresidenta de la Academia de Cine del Paraguay, es actual miembro del Jurado Internacional de los Premios Latino. Entonces, vamos aquí a buscar las que no te encuentro. Ok, ya, vamos a ver. Hola Tania, ¿tú nos escuchas? Es que decidimos a último momento de que no se conectara de su cuenta personal, sino de la cuenta de Cinelandia. Pero no te veo aquí en el rol pues de los agregados. Bueno, pues démosle una espera a Tania. Ella también ha estado haciendo como unos lives desde la cuenta de Cinelandia, pues como les contaba que hizo uno con Catherine Rodríguez. Por ahí tiene planeado uno súper chévere para hablar sobre vestuario de época con varios diseñadores latinoamericanos
que han hecho pues películas con este tema del vestuario de época, que ya hemos visto acá como varios ejemplos. ¿Qué más? Bueno, no, es que hay varias, tengo varias cosas aquí para que nuestra invitada nos cuente, pero no la veo conectada. A ver. So, ya te encontré. Ya. Ujú. Ah, está Tania desde Paraguay. Hola, Ah, que no te qué encontraba. gusto. Yo no, no te encontraba. Yo decía, ¿dónde está Tania? Pero bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Aquí charlando de vestuario, para que todos nuestros colegas y los interesados del vestuario aquí en Colombia y bueno, los que nos estén viendo en Latinoamérica, pues conozcamos un poco más de estas experiencias desde Paraguay. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Julián por la invitación. Es un grandísimo honor estar acá charlando contigo y ya algo que te dije el otro día, me parece tan importante esto que estás haciendo, llevar a cabo charlas de vestuario, porque es una profesión muy importante y muy poco visibilizada. Entonces, algo Sí. así como la evangelización del vestuario para que se sepa. Un vestuario no es solo ropa y que todos estos problemillas que tenemos dentro de nuestra área nos toca a todos, ¿verdad? Y estar unidos y estar viendo cómo se da la profesión en los diferentes lugares. Entonces, es algo muy bueno, así que aprovecho para agradecerte también por esto que estás haciendo. No, 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 ha sido también un gusto increíble y una experiencia muy enriquecedora, pues conocer como las historias de todas las chicas y chicos que han pasado por aquí contando como sus diferentes métodos. Es un viaje particular y único cada película y cada proyecto. Entonces ahí están también los live que quedan montados porque yo siento que es como una enciclopedia visual donde las personas que se están interesando pues pueden consultar y ver. Bueno, un saludo a nuestra amiga Laura Copó, que sí, no, es una colega que es de Argentina, maquillada, jefe de maquillaje. Qué Eh, bueno. sí, voy a poner la plantillita esta que me dijiste de una, como Sí, lo que habíamos sí, sí, planeado. sí, sí, sí. Listo, voy a buscarla. Exactamente. Bueno, o Bueno, yo sea, estaba contando que tú iniciaste con este señor, el de Blade Runner, ¿no? El Michael Kaplan. así es, con Michael Kaplan. Eh, les cuento un poquito a todos los compañeros que nos están viendo. Bueno, yo soy de Paraguay, eh, trabajo en vestuario hace 15 años, soy una diseñadora de vestuario muy joven aún. Eh, Siempre quise trabajar como en películas. De alguna otra manera sentía que quería trabajar en vestuario, pero no sabía que existía esa profesión realmente. Yo me crié, nací en la capital, en Asunción, pero me crié en la zona rural de Paraguay, porque por motivos de la vida, de muy pequeña, eh, que es algo que también le comentaba a Julián, me tocó estar en todos los estratos sociales, digamos. Mi familia tenía mucho, mucho, mucho dinero cuando yo era pequeñita, hicieron un muy mal negocio, mi papá era muy aventurero, era como muy radical y lastimosamente nos fue muy mal, él perdió todo, todo, perdimos toda la casa, fue todo un tema. Entonces nos tuvimos que separar, mis padres se tuvieron que ir, mi madre tuvo que emigrar a los Estados Unidos a trabajar como mucama ya para poder conseguir dinero y hacer, enviarnos remesas y volver a tener casa. Mi papá tuvo que huir, fue todo un tema a nivel familiar y entonces nosotros nos tuvimos que separar, éramos 6 hermanos y los más pequeños nos fuimos a vivir al campo con mi abuela.
en un lugar que se llama San Juan Bautista. Nosotros le decimos aquí La Campaña. Y era un lugar así, eh, de estar en la ciudad plena. Yo tenía 5 años de hablar castellano. Aquí en Paraguay hablamos tenemos dos idiomas oficiales, lenguas oficiales, el español y el guaraní. Entonces, de estar en un lugar en donde hablaba solamente español, en una casa como muy, una casa tipo de buena posición, digamos, con mucho lujo, a ir a una zona completamente rural en donde no se hablaba castellano, se hablaba meramente guaraní, al lugar en donde fui, y donde era una casita en donde no había ni siquiera calle, o sea, era tierra. Entonces, fue un choque muy grande y yo creo que ahí era como yo decía, ¿por qué la gente aquí habla diferente? ¿Por qué las formas son diferentes? Entonces, como que eso fue a poquito llamándome la atención. Eh, Mis abuelos eran músicos, mi abuela era la vestuarista de su grupo, de su conjunto musical, como ellos le decían, y eran de origen humilde, no eran músicos muy estrellas, digamos. Si bien después viajaron al exterior y todo lo demás, pero sus comienzos fueron muy humildes. Entonces, eso también me llamaba mucho la atención de mi abuela, que ella preparaba las prendas para todo su equipo, ¿verdad? Y ¿Y así tú la la vida veías me fue coser? llevando ¿Tú la la veía veías coser, coser? mi abuela, y tal cual. Es más, yo siempre fui, hasta ahora me cuesta bastante, muy acelerada. Hablo mucho, así que por favor, de repente si me estoy yendo por las ramas, me haces un parate, Julián, por favor. No, pero sigue con esa historia que está muy buena. Sí, yo quería que nos contaras pues de esta experiencia y de que aprendiste guaraní Sí, y que bueno, esto después te ayudó a hacer otra película, pero vamos más adelante a ello. dale. Y así como dice Julián, como que todo está interconectado y nos pasa a todos nosotros, a nivel vida, igual entre nosotros mismos, estamos todos como interconectados. Bueno, entonces mi abuela veía que yo era así como un poco acelerada, entonces me da una tablita para que empiece a bordar, eh, para que aprenda a tener paciencia. Me hacía hacer costura, hacer poner los bolsillos, poner botones. O sea, de muy chiquitita mi abuela me ponía una silla a las 4 de la tarde religiosamente, después de bañarse sentada a bordar, a coser. Eso. Y me encantaba a mí. Primero lo detesté porque que no podía quedarme quieta, pero después le empecé a tener mucho amor. Y desde pequeña empecé con el tema de la costura a mano y ver, mi abuela me dejaba tocar su vestuario escénico, por así decirlo. Y a mí me llamaba la atención y me encantaba cómo mi abuela en la casa era como que con su ropa de entre casa, con los quehaceres cotidianos, pero cuando ella tenía que salir a cantar, era otra, se transformaba. Y yo decía, wow, ¿cómo, cómo la ropa le puede convertir en otra persona? Es más, en época de la dictadura, que es algo que también vamos a hablar un poquito, ella se fue a cantar a la casa de un militar y un militar le echó ojo y dijo, yo quiero a esta mujer. Y antes, tipo, venían y querían la mujer y si le molestaba al marido, lo mandaban liquidar y listo. Entonces, Wow. al día siguiente va el militar a la casa de mi abuela con un séquito de soldados y sale mi abuela vestida con su ropa así de entre casa, ¿verdad? Y el tipo ni ahí no le pudo ver, o sea, que veía un parecido, pero nada, mi abuela se dio cuenta y el tipo en la fiesta le había ofrecido casa, terreno, lo que vos quieras te voy a dar. Entonces sale mi abuela y le dice, Irene, no, no está, yo soy su hermana melliza, ella se tuvo que ir a Buenos Aires, le inventó una súper mentiraza ahí y se quedaron bajo perfil con mi abuelo por un tiempo, porque mi abuela tenía miedo que le hagan daño a mi abuelo. Entonces, Claro. de ahí empecé a ver cómo el tema de la ropa iba cambiando a las personas. Luego que vino mi mamá de Estados Unidos, volví a Asunción, de un colegio rural público, me metieron a un colegio muy caro,
en donde hablaban netamente español y a mí me costó muchísimo porque venía a hablar guaraní todo el tiempo, todo el día y trataba de hablar español y hablaba súper tranca, pero así medio mal. Y yo notaba cómo, qué diferente es cómo se visten estos chicos y la familia de estos chicos a la familia donde yo estaba viniendo a nivel rural. Y me ponía a observar siempre ese tipo de cosas, los zapatos, o los zapatos de una señora que le ayudaba a mi abuela que se llamaba Marciana, ya falleció. Marciana era su nombre, eran nombres muy geniales aquí en Paraguay. Y como ella, a pesar de que sus zapatitos eran súper humildes y era el único par de zapatos que ella tenía, sus zapatos siempre estaban limpios, impecables. Ella se dedicaba a lavar ropa en el arroyo, Marciana. 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 Marciana le ayudaba a mi abuela a llevarnos al colegio. Entonces, al cole, ahí que estaba, era una zona rural, era medio peligroso que salgamos así solitos por la calle, así que en realidad era camino de tierra. Entonces, Marciana le ayudaba a mi abuela a llevarnos al colegio, se quedaba en el arroyo a lavar la ropa y después nos volvía a buscar. Y yo me fijaba cómo Marciana tenía un solo par de zapatos, pero siempre estaba limpio. Entonces, ese tipo de observaciones me doy cuenta ahora entiendo que me ayudó muchísimo a ir desarrollando como un tipo de sentido para luego poner eso en la creación de los personajes, que creo que es lo que hacemos todos, ¿verdad? Los colegas que trabajamos en el rubro, observamos a las personas y tratamos de construir esta persona que va a narrar la historia. Y ahí es donde entra esta plantillita que es la que Yo no sé, estábamos hablando. es que se ve muy pequeñita allí completa, ¿no? Sí, Bueno, ahí más o menos. Pero cuéntanos de esta plantillita. bueno, entonces, llegando a esta plantillita que hablábamos con Julián, que es algo que trato de llevar siempre a todos lados para hacer algo así como una evangelización del vestuario, es de que el vestuario no es solamente ropa. Nos suele pasar que, que se suele, no todo, no siempre, y no todos los directores y no todos los compañeros de las demás áreas, pero duran la mayoría de las veces, como que el vestuario es ropa nomás. No es algo como tan difícil como, no sé, la gente que hace dirección de fotografía, porque creo que es porque uno se viste todos los días, ¿verdad? Entonces, Sí. como que le sacan. Pero entonces el vestuario, en esta planillita lo que dice, es que es el conjunto de prendas y accesorios que todos sabemos, vestido por los actores. Entonces quiere decir que vestuario más actores, al unirse, forman esta unidad indivisible, esta composición visual cargada de información que va a emocionar al espectador, que lo va a situar en el lugar y lo va a hacer comprender qué personaje estamos viendo. Y si son estos personajes los que se encargan de llevar el hilo de la narrativa y el vestuario es aquello que lo que termina de completar, entonces el vestuario no es solo ropa. El vestuario es una herramienta narrativa más al servicio de la historia y al servicio del director, porque finalmente estamos tratando de transmitir la visión del director. Hasta algún momento nosotros podemos como proponer y imponer cosas y al final, bueno, el director termina teniendo la última palabra, ¿verdad? Pero es como que ahí entendemos que el vestuario no es ponerle cualquier camisa o lo que sea. Tiene No, una no, no. función Hace dos así. días yo retomé ya un proyecto que quedó aplazado por lo de la pandemia, entonces pues volvimos a arrancar así pues como con todos los cuidados, ahorita todo pues desde la casa online y entonces Mm. estaba entregando la primera carpeta de vestuario, la estábamos revisando con el director y con el productor ejecutivo y era impresionante la cantidad de códigos que salían desde cada prenda. Entonces, esto es un producto para Netflix. Entonces, los ejecutivos de Netflix tenían una visión de una sola prenda, el director tenía otra, pues yo tenía una que le había dado. O sea, era una polisemia increíble. Yo decía, mira la cantidad de códigos que puede generar una prenda, ¿no? Ujú. Y de acuerdo al encaje pues que uno le pueda dar allí en la historia, pues direcciona la historia a que sea increíble o a que no lo sea. Así es, Julián. Por eso es que el vestuario es tan rico y puede decir tantas cosas, no solamente a un nivel denotativo, o sea, a un nivel de cargar información y de contar algo tal cual es,
sino que a un nivel connotativo también, que cara como con un significante, un subtexto, Sí, que a veces no está así dicho tal cual, pero en el momento de repente de hacer algún tipo de análisis, y nosotros sabemos que está, eh, y eso aporta energía, aporta algo que esa energía también se transmite y esa energía también se siente, y, y también a los compañeros actores ayuda claro. a meterse en personaje, ¿verdad? Entonces es algo muy lindo esto que hacemos, es la verdad muy hermoso. Sí, 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 ha sido súper bonito. Yo creo que hablemos de ese periodo que hubo pues allá en Paraguay, en la primera mitad del siglo XX, pues fueron como 35 años aproximadamente de esta dictadura, el estronismo que le llamaban, ¿no? Y Así eso fue mismo, desde el 54 hasta el 89, ¿no? Pero entonces, ¿qué así. pasaba allí como al final, en los años 80, con el cine, con el audiovisual? Y cuéntanos un poco cómo fue ese resurgir, por ejemplo, de las artes audiovisuales y de las artes en general. Y cuéntanos un poquito de Cinelandia, ¿no? Antes de que pasemos a hablar de su trabajo, porque me parece que ese espacio que ustedes tienen es increíble y es un Gracias. coworking que ya va a cumplir 7 años, que me Va contabas. a cumplir 7 años, así es. Bueno, empecemos por eso que dijiste, que es así, tal cual. Nosotros venimos de una dictadura del general Stroessner, y como toda dictadura era súper represiva, y al que era bueno en algo o al que tenía algo para decir, se lo silenciaba exiliándolo o directamente haciéndolo desaparecer. Que es una película que salió hace poquito, que es la primera película que vamos a ver eh, más adelante, que es Matar a un muerto, que habla un poco de ese tema de la dictadura. Entonces, todo el tema de las artes, el cine, toda expresión estuvo súper coartada. No se podía decir nada porque todo el mundo tenía miedo a que se lo liquide directamente. Y ahora, o sea, hace unos años atrás, recién empezó así como a florecer todo el tema de las artes, tanto en la música, en el cine. Yo creo que tenemos referentes grandes como, por ejemplo, Carlos Aguiar, que era un gran disidente, ¿verdad? Él hizo una película El Pueblo. Luego, para mí, la que hace esta ruptura y la que nos pone en los ojos del mundo es Paz Encina. Paz Encina es una gran cineasta que bueno, con Hamaca Paraguaya Ujú. gana en Cannes. Entonces, eso hace como que, wow, Paraguay, ¿de dónde salió? Y esta chica, ¿qué está contando, verdad? Ahí inclusive cuando yo vi en la entrevista a Paz, y yo decía, wow, el cine, qué hermoso sería trabajar alguna vez en las películas, cuando eso todavía no había empezado así exactamente a estudiar, porque me fui a estudiar a Buenos Aires y luego vestuario. Entonces, yo creo que ahí empezó ese ir abriendo a poquito los ojos. Luego ya vino Siete Cajas, de la mano de Tana y Juan Carlos Maneglia, que fue un boom del cine. Tuvimos muchísimos espectadores, también ganó muchos premios a nivel internacional. Fue una película más taquillera a nivel Paraguay. Y yo creo que eso tuvo un efecto de que el paraguayo empezó a verse en la pantalla y Mm. empezó a reflejarse como esa función que tiene el cine, de poder verse ahí reflejado y utilizarlo como un espejo y como un elemento de pensar uno mismo sobre su vida y sobre su situación y sobre su realidad. Y a partir de ahí empezó como a todo a moverse por todos lados y Tania, ¿hay algún fondo de parte del gobierno para producir cine, para producir películas? ¿O de ahora dónde provienen justamente los fondos? Ahora justamente con toda esta explosión de cine que te decía, nos decíamos, che, logramos todo esto sin tener un fondo específico o un instituto de cine. Entonces, con el trabajo de todo y la unión de todos, surgieron mesas de trabajo en pos de una ley. Ya venían trabajando compañeros 10 años atrás en un proyecto que luego se fue acelerando. El año pasado se hizo realidad esta ley, y ahora se está trabajando.
en la creación del instituto. O sea, estamos en un momento en que se están presentando, postulando los que van a ser el posible director del INAP, y estamos como en ese proceso de elección, pero ya es algo a muy corto plazo, ya es algo muy cercano, ya es como una realidad. Mientras tanto, los compañeros, los colegas cineastas tenían que buscar fondos en el exterior o fondearse de manera privada, y también algunos fonditos que nos daban de repente desde el FONDEC, que es un fondo pero muy pequeño. Luego iban a las represas, nosotros tenemos dos represas grandes, Itaipú y Yacyretá, y ir a esos fondos culturales y ir pecheando y sacando como de a poco, pero así un fondo para cine no existía como el que va a existir ahora, digamos. Ah, En ese genial. proceso. Estamos en ese proceso. Ok. Y cuéntanos entonces ahora de Cinelandia, de este proyecto que tienes con tu esposo. Tu esposo ha sido director de arte, has estado, bueno, cuando veamos las películas en las que has participado, ahí me recuerdas en cuáles trabajaste con él, pero también es director de cine. Así es. Bueno, yo vivía en Buenos Aires, luego de Miami Vice, que me tocó así por milagro y de Sí, cara eso iba a dura. decir que como fue Narcos para Colombia, que la puso así como en el panorama, en el 2006, fue en el 2006 que se lanzó. Miami Vice también puso a Paraguay en el ojo, pues, internacional de que se podían hacer service o proyectos internacionales. Así Cuéntanos es. de tu experiencia aquí después. Bueno, me encanta que hables desde Miami Vice y de Cinelandia, lo como tú quieras. Bueno. Eh, a ver, te hablo un poquito de Miami Vice y pasamos porque tiene como un salto de que se conecta más o menos. Como les contaba, yo crecí en el interior, tuve ese ida y vuelta, Asunción, San Juan Bautista, Asunción, Asunción, Ciudad del Este. Entonces, en un momento me quedé viviendo en Ciudad del Este, eh, y empecé, ya era momento de ir a la universidad, y mis padres querían que yo trabaje en algo que me dé de comer en el futuro. Entonces me dijeron, bueno, yo creo que te va a ir bien estudiando contabilidad. Y yo hice el bachillerato contable, que me fue súper difícil porque me habrá salido dos veces el balance en toda en todo mi cursada. Entonces yo estaba estudiando, estaba cursando el tercer año de contabilidad, contaba en Ciudad del Este. Aparte de eso, yo hacía cursos de costura en un lugar que en Ciudad del Este, dibujo, leía, como una forma autodidacta de hacer esto que me gustaba más, y buscando siempre posibilidades de trabajar en alguna película, teatro, lo que sea. Como ese lado que me traía siempre mi abuela, que estaba acá respirándome en la nuca constantemente. Entonces me entero, previamente, antes de eso, que es algo que te conté que fue muy loco. Yo estaba viendo una película de una amiga, estábamos viendo una película y Colin Farrell en aquel momento era mi churro, mi ídolo. Y yo le dije, al terminar la película, algún día voy a trabajar en una película con Colin Farrell, ¿verdad? Y jajaja, nos reímos. Así que cuidado con lo que dicen porque por la boca se pide lo que quiere, ¿verdad? Y 6 meses después me entero que se va a grabar una película en Paraguay, y que es de un director que se llama Michael Mann, de Universal Pictures, y que el protagonista va a ser Colin Farrell. Entonces fue como muy loco. Yo dije, "Ah, no, yo tengo que trabajar en esta película. No sé, voy a hacer lo que sea, pero tengo que trabajar en esta película". Y me puse a stalkear, a buscar datos por todos lados. Me enteré de que la Municipalidad de Ciudad del Este les ayudó un montón, les dio un lugar en donde tener la productora, que era un ex casino público, y me fui a parar ahí durante 2, 3 días de seguido para ver cómo era el movimiento, para que yo pueda entrar como hago, porque la gente llevaba sus currículums y su carpeta a través de la municipalidad y a través de la Secretaría de Turismo, porque necesitaban jóvenes que como que les ayude a que hablen inglés, que tengan experiencia y qué sé yo. Entonces yo dije, a mí no me van a meter porque yo no tengo un contacto colorado, o como le decimos acá, para meter mi carpeta
Entonces yo tengo que meter mi carpeta de alguna manera. Usando esto del vestuario, que es como observar siempre, dije, le voy a entrar al guardia, me voy a vestir de La funcionaria espía. pública, sí, me voy a vestir de funcionaria pública con un escote y le voy a llevar mi carpeta y voy a tener que mentirle, pobre hombre, pero le tuve que decir que le llevaba la carpeta a Leticia Fleitas, que era la productora, eh, que le llevaba la carpeta y que por favor le deje sobre su escritorio antes del mediodía, porque si no lo despedían a él, me despedían a mí, que yo estaba apurada, que por eso no podía entrar. Mentira, no podía entrar porque nadie me conocía, pero yo tenía que, probé, el tanteo es libre, dice mi esposo. Entonces, el guardia pobre me creyó y 2, 3 días después me llama Leticia Fleitas y me dice, te encontramos tu currículum acá y queremos saber si querés venir a una entrevista. Me llamaron a la entrevista, eh, yo les conté que sabía coser, que sabía bordar, que hablaba inglés, porque mi mamá, si bien no estaba con nosotros, ella desde Estados Unidos siempre nos mandaba videos de dibujitos animados con Elmo, con no sé qué, todo en inglés, entonces así como que fui aprendiendo y hablaba bien inglés, y entonces me dice Leticia, ah, buenísimo. Yo le dije, mira, yo te limpio el baño, te sirvo café, te barro el piso, lo que sea, pues yo quiero trabajar con ustedes. Entonces me dice Leti, no, yo quiero que trabajes con nosotros, pero ¿qué te parece trabajar en vestuario? Porque sabes coser y todo eso, vestuario es tu lugar. Y ahí me desmayé, fue muy genial. Me contrataron, estuve ahí trabajando. Lo conocí a Michael Kaplan. Michael Kaplan es un amor de persona, un ser humano hermoso. Todos los compañeros que conocí ahí me ayudaron y me guiaron muchísimo. Jim Tyson también, que era el supervisor. Y ellos siempre fueron mis mentores, digamos. A partir de ahí, fui como una esponja, absorbí todo. La película después se siguió grabando y me llevaron con Y te ellos para seguir fuiste con ellos. trabajando. Sí. Sí, yo pensé que se terminaba ahí cuando terminaban de grabar en Paraguay y no sé por qué razón, no sé, les caí bien, suerte, bendición. Sí, hubo mucho trabajo duro, mucho también, ¿verdad? Pero eh, no sé, me tuvieron cariño, qué sé yo. Entonces me llevaron con ellos y seguí trabajando. Y a Ujú. partir de ahí, eh, que quería ya estudiar formalmente vestuario, me mudé a Argentina. Me fui a estudiar allá. Entonces estudiaba, mis padres me ayudaban un poco, yo también trabajaba part-time, trabajaba en un call center de noche, de día cursaba en la universidad, hacía pasantía en la tarde en el Teatro San Martín y me pasaba golpeando puertas por todos lados, ofreciéndome gratis, llévenme, yo hago lo que sea. Y así fui conociendo gente y una cosa llevó a la otra. Y vine a Paraguay a trabajar durante un año de mi carrera, paré un poco, vine a trabajar un año sabático, digamos, antes de terminar la uni. Trabajé nuevamente con Leti Fleitas en su productora, ahí hice un montón de publicidad durante ese año y lo conocí al que es mi esposo hoy, eh, que se llama Osvaldo Ortiz Y Feynman. 4 hijos. Tenemos 4 hijos. Por cierto, ¿dónde están? ¿Qué les Están hicieron? todos con Osvaldo ahora. Están todos con Osvaldo. Él los está. Iban a ir al parque, pero hace un poco de frío hoy. Entonces están preparando la cena. Les gusta mucho hacer cosas juntos ahí. Osvaldo es como muy capo dominándole a los chicos. Ok. Y entonces, nada, lo conocí a Osvaldo, me enamoré de él y dije, yo me quiero quedar acá. O sea, mi plan era o quedarme a vivir un tiempo en Buenos Aires y luego ir a Estados Unidos junto a mi mamá, que ella sigue viviendo allá. Mi hermano menor está también allá, ellos viven en Nueva York. Eh, Michael Kaplan siempre me decía, vos tenés que venir a Nueva York y cuando estés acá avísame. Entonces mi mamá estaba como esperando a que yo me mude allá. Y cuando le digo, mami, no me voy a Estados Unidos, me quedo en Paraguay porque me enamoré y me quiero casar y quiero quedarme acá en Paraguay, mi mamá me dice, estás loca, no vas a trabajar en Paraguay, en Paraguay no se hacen películas, ¿de qué vas a vivir? Y todo eso. Entonces al final, eh, no sé por qué razón, la vida le demostró lo contrario y desde que me mudé aquí en Paraguay en el 2011 hasta la fecha de hoy, no he parado de trabajar en vestuario, tanto en publicidad como en películas.
Sí, Y sí. en un país, una industria muy pequeñita, donde se hacen muy pocas películas al año, tuve la bendición de trabajar ya en casi 20 producciones entre cortos y largos, ¿verdad? 13 largos y los demás cortometrajes. Y, Ah, mm, interesante. y entre eso, como él tenía su taller, que le llamaban La Pana porque era en una expanadería, eh, nos juntábamos ahí a trabajar, él ahí tenía su estudio para armar sus escenografías y demás. Yo me iba a armar ahí mi vestuario y todo eso. Entonces, después nos mudamos a un lugar un poco más grande porque venían todos los amigos a trabajar ahí y qué sé yo, y se convirtió como en un coworking sin querer, querer sin querer queriendo. Y todos los compañeros que iban a trabajar también ahí con nosotros empezaban a dar talleres, mostrar lo que sabían hacer, dábamos charlas gratuitas, siempre pensando en que hay en Paraguay mucho talento, mucho, mucho talento, tenemos muchas historias para contar y que la formación debe llegar a todos y a cuanto más se pueda. Entonces tenemos, por un lado, estas charlas gratuitas, los talleres gratuitos también, y también los pagos que nos sirven como para solventar también el espacio, el lugar y, y bueno, y todo eso. Y eso es lo que es Cinelandia hoy, ¿verdad? Ya cumplimos 7 años, ahora en septiembre. Ay, qué bien. No, pues felicitaciones por ese espacio. También me contabas que tienen como un programa de becas, ¿no? Y que han Así becado es, bastante gente, ¿no? Para hacer sus seminarios, cursos. Si esto de la así formación es. es una de las cosas más importantes dentro de la Asociación de Vestuario de Colombia, nosotros tenemos esa como una prioridad también de fomentar la, la profesionalización, que ha estado lento esa constitución legal porque con lo de la pandemia, por ejemplo, el sitio donde íbamos a registrar los documentos está ahora en cuarentena, porque acá tenemos cuarentenas por zona, entonces bueno, toca esperar 15 días. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí en materia de tus pelis. Yo iba a empezar por las herederas, pero tú dijiste que empezáramos por Matar a un Muerto, entonces vamos por Matar a un Dale. Muerto. Acá no tenemos Matar a un Muerto. Bueno, Cuéntanos de esa mataron. peli. Mataron un muerto es una película que justamente ahora se estrenaba cuando se declaró pandemia. Em, entonces se tuvo que posponer. Pobre Gaby Sabater, la productora, y Hugo Jiménez, el director, les estaba yendo muy bien esa primera semana y se tuvo que, casi llegar a la primera semana, tuvo que cancelar todo y parar. Y es una película chiquita, em, con muy pocos personajes. Hugo Jiménez es un director muy poético, es una persona que te da muchísima libertad, te escucha bastante, es muy lindo trabajar con compañeros así. Y me tocó trabajar en esta película con la directora de arte que se llama Adriana Velar. Ella es una persona, una excelente persona, excelente profesional y compañera. Y somos muy amigas también. Entonces, eh, generalmente me gusta leer el guión, dar esa primera leída sin nada, recibir meramente a ver qué siento con la historia y a veces aparecen como colores, imágenes, olores o sensaciones y eso como que trato después de llevarlo a la indumentaria en sí. Y cuando nos juntamos con Adriana tengo esa libertad de que ella le gusta armar la paleta de colores con su diseñadora de vestuario. Me ha tocado trabajar con otros directores de arte que ya tienen como ya la paleta de colores armada porque ya vienen trabajando como desde antes. Pero con Adriana es muy genial el trabajo porque es juntarnos desde cero con un café ahí y decir, bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué colores viste? Y siempre es como que vemos las mismas cosas. Por alguna razón estamos como muy conectadas. Eh, como el guión en sí es algo así como un poco surreal, porque la situación en sí era surreal, era muy loco lo que tenían que hacer estos personajes que están basados en historias reales.
que lo que se dedicaban era a vivir en un bosque y esperar a que lleguen los cadáveres a la costa del río, que eran los desaparecidos. En nuestra dictadura, mucha gente desaparecía sin ton ni son y nunca más los volvías a ver. Y muchos de ellos se convertían en cadáveres que llegaban a esta orilla y estaban los sepultureros que se encargaban de enterrar esos cadáveres y hacerlos desaparecer. Nunca más los ibas a volver a ver. Entonces era vivir ahí constantemente rodeado de muertos. Y estos dos personajes, en especial uno de ellos, ya se estaba volviendo loco y vivía como en esta realidad, no realidad. Era como muy surreal. Es que es muy surreal vivir toda una Sí. vida solamente para enterrar muertos, rodeado de muerte. ¿Qué vida es esa? Entonces, basándonos en esa cosa real, no real, decidimos hacer un guiño un poco con los colores y trabajar sin que sea tan, a ver, tan expuesto, tratando de tener una mano liviana, digamos. Decidimos trabajar solamente con colores lisos en ellos, en los tres personajes, y poner estampas solamente en los cadáveres, en los que llegaban. Y la progresión de los colores también lo hicimos como una manera metafórica. Al iniciar empezamos con los dos personajes, que eran los dos sepultureros, en tonos oscuros y fríos, que luego hay una ruptura al llegar el personaje que no está muerto, porque es ahí lo que pasa en la historia es que llegan los cadáveres y uno de esos cadáveres no estaba muerto, que es el que encarna Jorge Román, un excelente actor argentino. Eh, entonces, ahí está el tema, qué hacer con este cadáver? O sea, Este es el lo matamos, cadáver, ¿no? El cadáver, no él es cadáver. el cadáver, él es el muerto que no estaba muerto. Y es esa lucha ahí de la moral. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Porque si no lo matamos, nos van a matar a nosotros. Pero no se tienen por qué enterar tampoco. Y a ellos los controlaban constantemente. Tenían visitas sorpresivas, por ejemplo. Entonces empieza a ver esa lucha y cuando empieza a ver esa lucha es como que uno de los sepultureros empieza a vestir con un color un poco más claro, con esa como que la nebulosa de la muerte estaba despejado un poco más en él, por eso optamos por darle un tono más claro y un claro grisáceo que luego se va tornando, va pasando al cálido, llegando al beige, digamos. Sí, Y ellos era, todos tienen colores lisos. y tener ese vestuario único para el muerto, ¿no? En este color, Así es, Acá fue donde utilizaste como unas tinturas vegetales en esta película. sí, así es. Eh, lo que hicimos fue, como tenían pocos cambios, Pastor tenía solo tres, como que le armamos claro, una persona que vive ahí en el bosque no va a tener mucha ropa cambiándose, pero sí teníamos muchas copias, muchos múltiples, porque tenía que ir desgastándose y todos sabemos que no se graban en un orden cronológico, entonces teníamos las prendas ambientadas en diferentes niveles y para llegar a los colores que queríamos, porque trabajamos mucho también con Hugo Colace, nuestro director de fotografía, pensando ya en la post y en el trabajo de color que se iba a tener, no lográbamos esos colores que estábamos buscando en las telas que se vendían en el mercado, entonces tuvieron un trabajo de tintura y utilizamos anilina, pero también algunas cosas vegetales como las cáscaras de cebolla, especialmente para lo que era el tono cálido, medio sepioso. Porque la cáscara de la cebolla, al hervirla, es muy similar a lo que te deja el té, pero con un tonito un poco más, como parece como oxidado y como que mancha un poco. Y te deja algo muy interesante. Menos rojizo, rosado, que deja el té hay veces, ¿no? Exacto, exacto. No, Y pues interesante esa experiencia. Sí, las bueno, escenas sí súper esta usadas. camisa, por ejemplo, era una camisa gris que teníamos, de estas teníamos cinco réplicas
Entonces, para teñirlos de la misma manera, hacíamos como una base. Primero pasamos a la confección. Luego de la confección y de la prueba de vestuario con la prenda así totalmente limpia, que ahí fue como un susto de la productora y el director, pero eso va a estar así de limpio, Dios mío, tienen que estar muy sucios. No, sí, sí, no se preocupen, no se preocupen, es para ver que le quede bien y todo eso. Y ahí vamos a empezar a teñir. ¿Por qué no teñimos antes? Porque queríamos replicar y teñir la sociedad de igual manera. Así que lo que hicimos fue, luego de que le quedaba bien la prenda, pasar a un lavado de suavizado, se hicieron como un suavizado de tono primero, luego un lavado a la piedra y ya con el lavado a la piedra y con el suavizado pasamos al teñir. Primero la tintura normal, la tradicional, y luego sobre una mesa con un pincel es como ir haciendo un acuarelado sobre la camisa y todos por igual. Y fue como en un tiempo récord porque fue muy corta la pre. Como siempre. Como siempre, como siempre tenemos que hacer magia. Y ahí está el tema, ese que el vestuario no es solo ropa, no es solo, mira, tiene que ser así y así lo vamos a, sino que tiene su proceso. Y yo creo que eso es algo muy loco, porque la gente generalmente que piensa que el vestuario es solamente ropa, lo que le impresiona es el proceso. El proceso había sido, mira, no, no es algo fácil, porque a la vez de tener que estar pensando en un aspecto creativo, estamos también teniendo que procesar estos pensamientos a nivel oficio y a nivel logístico, para que Sí, esto creativo llegue a tiempo a la hora de filmar, eh, que son todos estos gajes, ¿verdad? claro, y que tiene que haber una facilidad técnica, por ejemplo, proteger ese vestuario en ese lugar donde grababan, al lado del río. ¿Cómo cuidabas esas prendas para que no se te dañara por la humedad o por el uso? Pues tenías Hacía, varias, pero igual si uno tiene 5 y pierde una, pues igual duele. claro. No, la verdad que aquí tengo que destacar el trabajo de mi equipo, que son personas maravillosas. Fuimos tres en el equipo de vestuario, que luego quedaron dos en set, porque como te comentaba, yo estaba embarazada de mi cuarta bebé. Entonces fui un día al set y la productora Gaby Sabaté me dijo, ¿te vas de acá? Porque no podés parir en el bosque y como que me echaron del set, pero estaban a cargo dos personas en quien tenía yo plena confianza, que son Guayaba Banks y Belén Fretes, que ya veníamos trabajando ya desde hace tiempo, pero ya teníamos todo listo, todo súper preparado, que eso, ay, cuando pasa eso, cuando nos tocan estas películas en que ya está todo listo para grabar y que ya es ir a grabar y uno tiene ya. Le escuché a Estela Fernández el otro día que decía, me gusta ir al set con todo listo para ampliar mis amigos o mi campo social, algo así. Y es muy bueno porque cuando tenés todo listo te vas como para allá a trabajar y estás más concentrada y en los personajes que Claro, sí, mucho tenés más que estar tranquilo. preproduciendo otra vez durante el rodaje. Y nada, entonces hacía mucho calor, teníamos una carpa, también un motorhome y ahí quedaban las prendas a dormir. Y los lavados se hacían se trasladaban luego al hotel y ahí hacían como los lavados apenas, ¿verdad? Porque tampoco los lavábamos mucho, era como para sacarle un poquito el olorcito de sudor y todo eso. Y a Pero mano nada, toca lavar esas prendas cuando son así con esos procesos. No la puedes tirar a claro, una máquina porque sale no, apagada. sí. Y nada, mucho, utilizamos también sprays con aromatizador, con vodka y con agua que ayuda bueno, a disminuir un poquito el sudor y todo eso que queda, porque sudaban muchísimo, es que hacía mucho calor. Entonces, eso teníamos que cuidar muchísimo también el tema de la continuidad. Eh, Claro. Sí, es que también ya en algún momento se tiene que controlar eso porque ellas empiezan a vivir también en el cuerpo de esos actores en esas condiciones, pues
va adquiriendo unas tonalidades, unas humedades, manchas, y pues Así es. si son acorde con la historia, pues maravilloso, pero si ya están muy disparatadas, pues toca uno resetear, ¿no? No, pues qué Así chévere, es. y que es una de las pocas películas que ha hablado como de este horror que vivieron en la dictadura, ¿no? ¿Me contabas? Es una de las pocas, en realidad para mí es la primera que habla así frontalmente de este tema. Ujú. Es más, en el tráiler se escucha como un relato del Radio Nacional en donde a cierta hora todos a escuchar Radio Nacional, todos a conectarse a eso y a escuchar las buenas noticias del general Alfredo Stroessner, quien ha fundado grandes obras para la nación y todo, cosas geniales, haciendo como un paralelismo de ellos enterrando gente, era muy fuerte. Entonces, para el estreno de la película, porque sigue habiendo gente estronista, es más, mucha gente que estuvo trabajando con Stroessner en su gobierno sigue en el gobierno ahora. Hola, Las él curúas, siempre viene a visitar sí. Hace 8 días estaba Coco por acá, pero hoy salió Curúa a saludar. mi vida. Ok, bueno, y como en esa línea también del campo, esta película que me pareció súper linda también, Guaraní. Guaraní. A Guaraní, Hablemos de yo Guaraní. la amo a esa película, con todo el corazón. Hay como proyectos en los que parece que seguramente nos pasa a todos, que le tenemos como un amor especial. Y Guaraní es una de esas películas. eh, yo creo que primero porque la hizo un amigo muy querido, se llama Luis Sorraquín, el director y guionista. Él es argentino, venía a grabar mucha publicidad aquí a Paraguay y nada, siempre nos juntábamos para comer acá en casa y hablábamos de todas estas historias paraguayas y de lo que pasa mucho aquí en nuestro país y que pasaba mucho, creo que ahora disminuyó un poco, pero generalmente las mujeres de la casa viajaban a otro país, a Argentina, a España, a Estados Unidos, principalmente Argentina porque es el país que está más cerca, que viajaban para trabajar allá y mandar remesas a su familia para que tengan una mejor calidad de vida, digamos. Y los hijos se quedaban al cuidado de los abuelos. Acá le decimos abuela membú o abuelo membú, más abuela membú, porque generalmente es la abuela la que se encarga, ¿verdad? Membú es hijo, abuela membú, el hijo de la abuela. Hay muchos abuelas, yo soy una abuela membú, porque a mí me crió mi abuela, digamos, porque mi mamá se tuvo que ir afuera a trabajar. Y esta historia habla de eso, yo creo que por eso también le tengo un amor muy grande a esta película. Y en esta película fue que nació también nuestra productora con mi esposo Osvaldo, se llama Puatarara Films, eh, porque Luis Sorraquín quería coproducir esta película con Paraguay, entonces nace nuestra productora con el fin de poder coproducir con él y los actores son paraguayos, eh, la música que se compuso es paraguaya. Una de las canciones que se escucha en la película la compuso mi abuela, porque mi abuela era música, como les conté, o sea, Sí, hacía, claro. hizo una polca muy, muy linda. Eh, Después, nada, muchas de las canciones que están ahí fueron todas compuestas por artistas paraguayos. eh, y habla mucho de esta realidad y lo que cuenta es la historia de un pescador que quiere tener un nieto hombre, un nieto varón, porque en Paraguay el machismo es muy fuerte. Él tiene solo nietas mujeres, solamente está rodeado de mujeres. Eh, no llega el nieto nunca hasta que se entera que la hija que está viviendo en Buenos Aires va a tener un nieto, un hombre, un varoncito. Entonces, él desesperado dice, no, mi nieto tiene que nacer en Paraguay. Tiene que nacer en Paraguay, tiene que ser paraguayo. Ya de la época de la guerra, nosotros que tuvimos con Argentina, quedó algo así como un poco de resentimiento. Y a los soldados argentinos le decían curepi. Entonces, muchos paraguayos le dicen a los argentinos curepi.
Entonces, él en ese aspecto machista y un poco contrario a lo que sería Argentina, dice, yo no quiero que mi hijo, mi nieto nazca en Curepí, tiene que nacer acá en Paraguay. Así yo me voy a buscarle, como sea, como dé lugar. Y él, dentro de su ignorancia, se propone ir con su botecito de pesca a traerla a su hija paraguaya que tenga su bebé acá. Y emprende, es como un road trip, una película de road trip, eh, road movie, ¿verdad? En donde él se va y hace este cambio de ver a su nieta, ¿verdad? Que siempre ella buscaba la aprobación de él y se vestía como un varoncito porque quería que lo acepten inconscientemente. Ella va mutando y él la va aceptando y es como que es muy lindo el mensaje que se da porque finalmente se da cuenta del valor de la mujer y ella le hace cuestionamientos al abuelo constantemente de decirle, eh, por ejemplo, acá Luis tomó un cuento, mi abuela antes, siempre a una hora de la tarde, a las 4 nos sentábamos en una sillita después de bañarnos, a quedarnos quietos, a bordar en mi caso, mi hermanito a leer un librito, y a las 6 de la tarde ella nos contaba algo, que es lo que Luis aplicó en esta película, que hacen muchos abuelos que te dicen, te voy a contar un caso en guaraní, me gustan de un caso. Entonces te cuentan historias de la mitología guaraní. Y hay un ser mitológico guaraní que se llama el pombero, que en el interior mucha gente dice que el pombero se va y le toca a una mujer y la puede embarazar. Hay mucha gente en el interior que cree todavía eso, en serio. Entonces, en la película, el abuelo Atilio le cuenta esta historia a, a Yara, que es la coprotagonista, y le dice que si ella se porta mal, que si se porta como una nena takushila, que le dice una nena calentona, que es como una bandida, entonces va a venir el bombero y te va a hacer, te va a tocar de noche y te va a fundir la vida más o menos. Entonces, en esta disputa que tienen en un momento, ella lo encara al abuelo y le dice, las mujeres son las más importantes, porque el abuelo en algún momento le denigra a la mujer, diciéndole, la mujer sirve solamente para estar adentro de la casa y hacer cosas de la casa, por eso yo me tengo que ir a buscarle a mi nieto. A lo que ella le refuta y le dice, eh, no, las mujeres son las importantes en el sentido que nosotras somos las que podemos dar vida y no le necesitamos a los hombres, dice ella tratando de defender su feminidad y como la abuela estaba machacando a la mujer. Entonces le dice, no, pero ustedes necesitan de nosotros para poder tener hijos. Y a lo que Jazmín le responde, no, no es necesario, para eso le tenemos al bombero. Entonces, es como que claro, a partir de eso, Me devolvió. ella va dejando de vestirse un tanto como nene y ella también se da cuenta de que ella empieza a vestirse como una mujercita luego de ese quiebre con las prendas que le enviaba su mamá de Buenos Aires y todo eso también Sí. justo. Tania, hay un tema súper chévere, pero ya tenemos como 2 minutos, entonces vamos a finalizar para volver a entrar. Pero entonces Sí, es del proceso también de creación, porque como Luis, Sorraquín sabía que tú viviste en esta área y que sabías guaraní, porque creo que esta película pues hablan en guaraní. así es. Y pasó algo muy interesante y fue una creación de personajes, un diseño de personaje que tú hiciste con el director, siendo tú la diseñadora de vestuario. Y es una de las cosas que digamos que yo he visto que se enfrentan todas las colegas y que yo también me he enfrentado, que creamos los personajes, o sea, hacemos un Así diseño es. de personajes completo y, y muchas veces pues esto no es reconocido, digamos que creo que somos desde el vestuario que materializamos como esa primera estampa y después hay una ayuda increíble con el equipo de maquillaje y después hay otra ayuda con lo que llegan, con el arte, los props. Obviamente la psicología está dada por el director, pero esa primera bajada de ese mundo abstracto de la cabeza del director, creo que lo hacemos nosotros. Así es. Así Bueno, es. tenemos ya 25 segundos para acabar. No nos demoramos nada, ya volvemos para que sigamos hablando con Tania, que está súper interesante porque nos quedan varias películas y que nos cuente de sus diferentes procesos.
Ya nos vemos.